Hola, Hola. Hola. estamos hoy con mi querida Beatriz Salido, que nos conocemos hace muchísimos años, por cierto, Un no digas montón. un montón. Eh, y nos conocimos en el ámbito artístico, Sí, cantante, actriz, bailarina, aventuras artísticas varias hemos compartido. Pero como Beatriz, y yo la admiro mucho por esto, es una estudiosa de la vida y de un montón de cosas. Yo le he invitado hoy para que nos cuente, bueno, parte de todo lo que ella ha estudiado y sabe, porque sabe un montón. Em, Mira, antes de ponernos al lío, cuéntanos un poquito eso, cómo te defines o todo lo que haces, un poco para que la gente te conozca. vale. Pues mira, yo me defino sobre todo como una buscadora. Al final, como que siento que llevo toda mi vida buscando cómo estar mejor yo, cómo mantener más la salud y cómo poder ayudar a los demás a que se conozcan mejor y que puedan también estar en salud. Entonces, siempre desde pequeñita me ha llamado mucho la atención todo el tema, eran mis asignaturas preferidas, ¿no? Todo el tema del funcionamiento del cuerpo humano, la biología, la fisiología. Entonces, me formé como técnico superior de laboratorio y diagnóstico clínico, ejercí durante un tiempo pequeñito y esa inquietud por el mundo de la salud se ha ido uniendo a otras cosas por el camino. Se ha ido uniendo a la música, mi parte musical ha ido derivando en, pues eso, en formarme como sonoterapeuta porque es lo que me resonaba. Yo hice una formación generalizada de 3 años de terapias energéticas en donde veíamos un poco de todo y al final he ido buscando aquellas cosas aquellas herramientas que al final todo sirve para mantenernos en armonía y en salud, pero a mí me resonaba más, pues por ejemplo, la parte del sonido, la sonoterapia y la aromaterapia, el uso de los aceites esenciales, la técnica de liberación emocional, una serie de herramientas que para mí han resonado y han funcionado muy bien, como la medicina tradicional china, y son en las que me he ido poco a poco especializando. Ese sería un poco el resumen. Soy como Es un la montón. buscadora, sigo buscando. Es un montón, sin dejar de lado que además eres formadora, bueno, monitora y profe de pilates, de gimnasia hipopresiva, y seguramente me quedo me falta algo en cuanto al cuerpo, digamos. Sí, esa parte de la salud, claro, no se puede desligar del ejercicio físico, es Claro. fundamental. Y tú bien lo sabes, para estar en salud hay que mover el cuerpo. Entonces, al final, la vida me llevó efectivamente a formarme y a formar a otros monitores en el ámbito del Pilates. Después encontré la gimnasia hipopresiva gracias a ti, que me encantó ese punto, te lo tengo que apuntar, te lo tienes que apuntar tú. Y me maravilló Sí. y me formé en RPG, en reeducación postural global también, porque al final muchos de los males que tenemos en nuestro cuerpo son porque no sabemos cómo estar, en qué postura correcta estar cuando estoy sentado, cuando estoy de pie, cuando me tumbo y, Wow, es un y bien, universo. es un universo. Entonces, como este universo es súper amplio, podríamos estar aquí la eternidad y ya quisiera yo poder estar para que nuestras amigas conozcan un poquito, porque tú hablas de sonoterapia, de aromaterapia. Por ahí la aromaterapia es algo que hemos escuchado más, eh, pero yo, por ejemplo, de sonoterapia no había oído hablar de ello y tampoco sé cómo funciona. Si quieres, empezamos a hablar de esto para desarrollar un poquito de qué va, cómo nos puede ayudar, cómo podemos encontrarlo o aplicarlo en nuestro día a día, en fin, lo que nos puedas comentar. Bien, pues yo para empezar, o sea, cabría reseñar que somos seres holísticos. Esto, así como concepto muy global, puede parecer algo raro y que no se sabe muy bien qué es, pero en realidad es muy sencillo. Nosotros no somos solo un cuerpo que camina, que tiene carne, huesos, sangre, linfa y tejidos, sino que hay una parte energética real que es la que nos da vida. Yo para que cuando vienen mis pacientes a terapia, para que lo entiendan, las personas que no están familiarizadas con esa parte vibracional nuestra, yo siempre lo explico de una forma muy gráfica. La diferencia entre un cadáver y un ser humano vivo, un ser humano cadáver y un ser humano vivo, es que por uno hay una corriente electromagnética que corre, que da vida a todo ese cuerpo y hace que todos los órganos funcionen. Es como la chispa de la maquinaria, es como enchufarnos a la corriente, y por el otro esa chispa se fue, ya se fue. Entonces, esa parte energética no la podemos obviar para estar en salud. Si esa parte energética está en desequilibrio,
pues al final habrá alguna manifestación física de algún modo, alguna sintomatología, algún signo que nos dará pistas de que algo no está funcionando bien. Entonces, esa parte vibracional es un poco complicada de comprender, pero sobre todo es muy complicado de atajar mediante la medicina convencional occidental. Mm, Esto, las medicinas tradicionales orientales, tanto la Ayurveda como la China, lo vienen diciendo desde hace miles de años, ¿no? Miles de años. Entonces, esto nos lleva a un punto muy interesante, que es el de que las medicinas, tanto las tradicionales orientales como las convencionales occidental que tenemos aquí, son complementarias. Deberían complementarse una con otra, no son excluyentes. No es yo solo quiero acupuntura y ayurveda y no sé qué, ni tampoco es no, yo me quedo aquí con mi médico, voy, sino que las dos deberían darse de la mano porque hay cosas que se trabajan mejor de una parte y otras de otra. Y también porque hay técnicas tradicionales poco invasivas mm. que habría que agotarlas antes de tener que llegar a una cirugía, por ejemplo, que es una técnica muy invasiva, pero que es maravillosa y cuando hay que usarla. Para eso tenemos estos avances científicos. Bien, bien. Claro, ahí todos nos confundimos un poco y tampoco es que nos ayude mucho el sistema, porque el sistema no contempla prácticamente las medicinas, digamos, más naturales, y entonces se queda como algo raro, como algo aparte y algo que, a lo que no todo el mundo también puede acceder muchas veces. Claro, claro. Es que por desgracia aquí, en general en Europa, esa parte de medicina natural no está contemplada dentro de, por ejemplo, en España, en nuestro Sistema Nacional de Salud, no se contempla. No. Ha habido muy poquito, ha habido pequeñas incursiones, ha habido Reiki como tratamiento paliativo para personas que están en tratamientos prolongados como quimioterapias, remicades, cuando tienen que estar con diálisis conectados a una máquina mucho tiempo, pero a través de un grupo de voluntarios. Y ha Mm, habido cosas puntuales con el Reiki, con la acupuntura, pero muy puntuales. No lo han contemplado como algo que acoger todavía. Entonces es una pena porque no llega a las personas, a los pacientes, no llega como una alternativa real, como una herramienta que está ahí. Y de hecho cuando llega, llega un poco demonizada mm. porque es cierto que hay mucho intrusismo, es cierto que hay personas que abusan un poco de esta situación de, pues hago un cursito de 2 horas o un taller o una masterclass de no sé qué y yo ya digo que soy acupuntor. No, la medicina tradicional china lleva unos años de estudio, muchos años de estudio, mucho esfuerzo también y mucha experimentación, es muy empírica también. Entonces, eh, esto es lo que, pero esto pasa en todo, ¿no? Esto pasa como, pues como en el mundo de hipopresiva, en el mundo de pilates, que puedes hacer un cursito de nada y ponerte a dar clases y decir que ya eres un maestro de, y para ser un buen maestro de algo hay que tener muchas horas de estudio, de investigación, de práctica, de... Entonces estas son ciencias, son medicinas ancestrales, están avaladas por miles y miles y miles de años en los que algunas veces por conocimiento real y otras veces por conocimiento de efecto causa, ¿no? Por ensayo, como todo, se han ido descubriendo que, pues, que hay canales energéticos por los que corre energía por todo nuestro cuerpo, que están conectados con nuestros órganos internos, que Mm. además a través de, se manifiestan en determinados órganos externos o sensoriales, que además se pueden trabajar las emociones a través de esos órganos y vísceras y a través de esos puntos de acupuntura. Y todo esto aquí no suena chino, nunca mejor dicho, porque no suena chino. Pero todo esto es muy normal en países orientales, en donde en el mismo hospital, en la misma planta, conviven las dos medicinas. Y hay un ala en el que se trabaja con la medicina alopática u occidental y en el otro con la medicina tradicional china. Y se dan de la mano para donde una no puede va la otra y donde la otra no. Esto Es sería lo ideal. maravilloso, esto sería lo ideal. Porque tú también me comentabas antes de que nos juntáramos ahora a charlar, que claro, la medicina natural, yo la voy a llamar natural bueno, complementaria, no sé cómo llamarla, porque es verdad que como tú dices, está demonizada y a veces hay gente que incluso como que se ríe, ¿no? De, Sí, ay, parece algo como Kumanyá, ¿no? Le ponen nombres muy sí, extraños a sí. todas esas terapias que realmente es lo importante, creo que me comentabas el otro día, que son preventivas justamente, no van ya a Claro. intentar resolver un problema, aunque muchas veces, por lo menos en mi caso, cuando me he acercado a la acupuntura o me he acercado a otro tipo de terapias, hipnosis o cualquier cosa, ha sido ya para intentar resolver un problema que a través de la medicina tradicional, no, digamos convencional, no podía resolver. Pero
si lo tuviéramos más en cuenta y si fuera más asequible, podría ser una manera de prevenir, de no llegar a esos estados. Claro, claro, es que esa es una parte que nos falta en la educación. Ya desde pequeños, desde el cole, nos deberían educar en conocernos mejor, en conocer nuestro propio cuerpo, porque así tendríamos señales, en saber leer las señales, porque nuestro cuerpo nos va dando señales cuando algo falla, cuando algo no funciona bien. Entonces, si conociéramos mejor esas señales y nos conociéramos mejor, podríamos prevenir antes. No hay una formación en prevención y sobre todo en responsabilización de nuestra propia salud, que eso a mí me parece fundamental. Sí. O sea, aquí la inercia, yo hablo de España, que es lo que más conozco, pero es bastante generalizado en toda Europa. Y casi que en todo el mundo, salvo en países orientales. Pues bueno, pues yo tengo este cuerpo, vivo, estoy viviendo, nos movemos mucho por el placer, porque claro, eso es muy gratificante a corto plazo, entonces comemos por placer, nos movemos, vamos aquí o allá por placer, hago o no hago ejercicio por placer, y los extremos nunca son buenos. Entonces, no vemos que esa alimentación nuestra es la base de la medicina. Y esto lo decía Hipócrates mismo, Sí. o sea, la alimentación es la tercera medicina. Si nos alimentamos mal, si tenemos malos hábitos de sueño, si no hacemos ejercicio, si no cuidamos nuestra parte psicoemocional, pues por algún lado va a hacer aguas y vamos a tener algún problema. Cuando llega ese problema, nosotros no somos responsables, nos lavamos las manos y vamos a un tercero a que nos sane. Vamos Sí. al médico y le decimos, doctor, me pasa esto, o doctora, cúreme. Y entonces queremos que nos mande una pastilla mágica que te la tomas y en media hora te ha hecho efecto y te ha quitado todo, porque así funciona la química. Y es cierto que esa química, ese ibuprofeno, ese paracetamol, ese antibiótico, está fenomenal para cuando hay que tomarlo y no queda más remedio que tomar eso. Pero no podemos eximir nuestra responsabilidad. El primer responsable de mi salud soy yo, o la primera responsable. Mi querido Joseph Pilates, el creador del método Pilates, decía: la salud es un estado normal del organismo, es un deber no solo conseguirla, sino también mantenerla. Es mi responsabilidad. Yo vengo a este mundo con salud, medianamente venimos con salud, ¿no? Casi todos, salvo pues algunos casos especiales que para mí tienen que ver con temas kármicos, pero eso sería como para abrir otro libro ¿Otro y libro? hablarlo en otro momento. Vale. Pero en principio, nuestro deber es mantener. Este cuerpo es una maquinaria perfecta, funciona fenomenal, pero si yo no lo cuido, es como un vehículo. Si yo no le pongo la gasolina adecuada, si yo no lo limpio, no lo mantengo, pues se va a ir estropeando. Y al final, el problema de la medicina convencional occidental es que va al síntoma, pero no a la causa. Generalmente es: ¿qué te duele? Y tengo un anti para todo. Claro. Todo. ¿Que se te ha inflamado? Antiinflamatorio. ¿Tienes una infección? Antibiótico. ¿Tienes fiebre? Antipirético. Pero no van a la causa. ¿Por qué? El porqué de esa fiebre, de esa inflamación, de ese dolor o de esa infección. Entonces, ir a la causa muchas veces hay que indagar en otros lugares. Por eso somos seres holísticos, porque a veces la causa de esa inflamación crónica de rodilla que tenemos no es un tema físico. Tú te hartas de ir al fisioterapeuta y no está ahí. Muchas veces es un tema emocional. Y es un tema que hay que resolver a otros niveles. Y en medicina tradicional china estaría relacionado con el riñón y la vejiga, por ejemplo. Entonces, si sabes eso, pues puedes mirar a ver qué está pasando. Y puedes trabajarte a través del meridiano del riñón las rodillas o las lumbares. Esto se puede trabajar con acupuntura y a lo mejor no hace falta pues llegar al punto o al extremo en el que tengan que operarte o que tengan que quitarte cartílago, o, en fin, porque eso es Claro, degenerativo. Si no lo atendemos, llegará un punto en el que a lo mejor esa rodilla hay que operarla. No sé claro. si me estoy explicando. Totalmente. Además, cuando tú dices responsabilizarnos, también es crear conciencia de que al pasar los años no va a ir a mejor si no hacemos nada, siempre va a ir a peor. Correcto. Sea, más años, menos energía, más desgaste, más toxinas, más un montón de cosas que nos van a restar, salvo que tomemos conciencia y cambiemos esos hábitos y nos responsabilicemos. Yo muchas veces le digo a las alumnas de hipopresivos, tú lo sabes bien, que es una inversión en uno mismo, porque si uno va teniendo conciencia postural, desafiando un poco, yo siempre digo, la gravedad de no dejar vencernos por estas posturas, ¿no? Que al final acabamos todos con 60, 70, 80 años con unas curvas y una degradación, pero si tú piensas un poquito, siempre me viene la palabra en inglés, ahead, ¿no? Como
anticipadamente dices, uy, esto repetido en el tiempo durante 20, 30 años va a causar este problema. Mejor lo voy previniendo desde ahora. Y no es una tortura, no es privarte del placer, es aumentar la vida útil de tu placer, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, es que, claro, nosotros tenemos un concepto del placer que es el que hemos ido conociendo pues, a lo largo de nuestra vida. Yo, por ejemplo, lo he experimentado en mí misma. Yo, hasta hace relativamente pocos años, mi alimentación, la base de mi alimentación, por ejemplo, era trigo y lácteos. Ah, A todas horas lo comía y resulta que tengo intolerancia al trigo e intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, tuve que cambiar radicalmente mi alimentación. Pero claro, yo llegué a esa, me enteré, a enterarme de eso porque ya estaba mal, porque yo ya tenía claro. una sintomatología digestiva, de cefaleas, de dolores articulares, de problemas generalizados, de dolor de cabeza muy continuo, que yo nunca he tenido dolores de cabeza. Y fue cambiar mi alimentación y fue radical la mejoría. Pero claro, yo al principio decía, el queso, no quieres perderte esos placeres de la vida. Entonces, lo que yo creo que hay que intentar no perder de vista es que cuando tu base de tu alimentación, de tu nutrición, es saludable y es buena, te puedes permitir ciertas concesiones. Lo Claro. que no puede ser es al revés. Lo que no puede ser es mi base de la alimentación es un desastre, como de todo y en grandes cantidades y no controlo, y luego de vez en cuando pues hago una limpia y digo, me voy a hacer un ayuno o voy a hacer... Es al revés, ¿no? Es el concepto de encontrar el placer donde antes no lo tenías y donde yo antes necesitaba un montón de azúcar para sentir ese subidón, de ese pico de insulina y esa serotonina y las endorfinas a tope, pues ahora lo encuentro en un postre sin azúcar saludable que son unos donuts veganos de base de frutas. Y los hago yo misma y ya no me como el donut industrial, ¿no? Y Claro. antes ese donut vegano me sabía soso y ahora es el otro el que digo, oh, qué dulce, qué malo. O sea, cuando cambias tus hábitos va cambiando tu paladar poco a poco y vas encontrando placer donde antes no lo encontrabas. Es Eso es cierto. importante. Sí, es súper importante. Beatriz, te propongo volver ahora a la sonoterapia, que al final no hemos hablado de Muy ella, que nos bien. cuentes qué es, cómo podemos utilizarla, si es solamente a través de un terapeuta que nos ayude o de alguna manera podemos incorporar, aunque sea algo sencillo, en nuestro día a día. Pues mira, qué buena pregunta. La sonoterapia, como su nombre indica, es hacer terapia a través del sonido. Es algo que va un poquito más allá de la musicoterapia. La musicoterapia funciona a través de sonidos ordenados, Mm, calibrados y armonizados. Tiene que ser música, o sea, sonidos organizados de alguna forma. Pero se ha descubierto que además, por supuesto, de todos los estudios que avalan la musicoterapia, la sonoterapia, el sonido en sí, por su vibración, nos ayuda a entrar en armonía a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestro interior. Entonces, para que nos hagamos una idea, eh, desde pequeños, nosotros muchas veces nos hacemos sonoterapia sin darnos cuenta. Mi hija, que tiene 3 años, todavía, bueno, Elora, sí. que es muy cantarina y le mueve mucho la música, pero ella todavía, aunque cada vez menos, tiene como un sonidito que a ella la armoniza. Y lo hace desde bebé, desde que nació. Y ella hace un... Y lo repite con una cadencia. Esto no somos conscientes de hasta qué punto los sonidos nos afectan, tanto para bien como para mal. Pero hay un montón de estudios que demuestran que el sonido, la vibración que se produce en esa longitud de onda, si la longitud de onda es muy rápida y muy corta, produce una activación; si es más larga y más lenta, produce una relajación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona la sonoterapia? La sonoterapia funciona a través de diferentes herramientas. Puede ser a través de cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, diapasones, tambores, percusión, la parte percutiva también, y la propia voz. Es una herramienta muy potente para armonizar a través de la voz. Hay ciertas prácticas que las tendrá que hacer un terapeuta. Además, yo siempre recomiendo mucho las terapias de sonido porque son súper relajantes, son maravillosas. La persona se queda fenomenal, o sea, es como se van flotando y es maravilloso recibir una sonoterapia. Yo la he recibido y es maravilloso. Mm, Pero hay una parte en la que nosotros también podemos ayudarnos a nosotros mismos. Hay algunas cositas que sí podemos tener. Yo siempre digo en mis talleres y a las personas que me preguntan
un diapasón, a lo mejor un cuenco tibetano bueno es caro, porque tiene que tener una serie de condiciones, ¿no? Y que realmente esté hecho en Nepal por monjes budistas, en fin, tiene una serie de que eso lo encarece. Pero un diapasón está al alcance de casi de cualquier persona, ¿no? Y tenemos diapasones que son como, yo los llamo como el ibuprofeno y la aspirina, ¿no? Porque son como que hay que tener de botiquín, por ejemplo. Para mí un diapasón OM, que tiene una vibración concreta, Wow. que nos armoniza junto con la energía vibracional de la Tierra, eso te hace estar anclado en el presente de una forma tranquila, digamos. Y si tu energía está tranquila, pues todo funciona mejor, porque además vivimos en una vida muy estresada. Estamos siempre por encima de las vibraciones cerebrales que deberíamos tener. Es que esto es muy largo, pero bueno, el cerebro funciona en una serie de longitud de onda y estamos siempre en gamma, que es una longitud de onda que solamente es para un momento de respuesta, de rapidez y de estrés, ¿no? Que genera un Claro. estrés. Cuando Estamos en un estrés mantenemos... prolongado. El estrés Eso está es, diseñado, digamos, para huida, ataque, supervivencia, pero si lo prolongamos es cuando viene la dolencia, el problema del sistema nervioso y cualquier tipo de enfermedades posteriores. Entonces, correcto. nos podemos armonizar y esa frecuencia que estamos ahí, llevarla a algo más normal. Sí, eso es. Cuando digo normal me refiero a natural, creado por la naturaleza, diseñado originalmente por la naturaleza. ¿Puede ser? Efectivamente, efectivamente, eso es justo lo que has dicho. Si mantienes el estrés mucho tiempo, acaba apareciendo un síntoma por algún Cerramos. lado. A cada uno nos irá dando en el punto más débil, quien sea garganta o quien sea estómago o quien sea piel, o saldrá por algún lado. Y al final, la sonoterapia nos da herramientas para que por vibración, por simpatía, nuestros órganos todos vibran en frecuencias diferentes. El ser humano tiene una vibración y cada uno tiene la suya, es diferente, la de la mía, la tuya, la de todos. Nuestra vibración se siente y se puede percibir, por eso las personas que son muy sensitivas, con acercar manos pueden sentir tu vibración del cuerpo y a veces tú también puedes sentir la vibración de las manos de la otra persona. Precisamente porque aquí en la mano hay un punto muy energético que es el Lao Gong, bueno, un punto de medicina tradicional china que coincide con el chakra de las manos y que mueve mucha energía. Esto hablamos todo de energías sutiles, pero que a través de la medicina tradicional china se ha ido demostrando que existen esos campos, esos canales meridianos energéticos por los que circula la energía. Y ya hay cámaras fotográficas como la cámara Kirlian que fotografía esa energía dentro de nuestro cuerpo. O sea que todo esto que los chinos llevan diciendo miles de años, sin poderlo demostrar científicamente, con nuestra mente científica occidental, pero para ellos era clarísimo y obvio, pues esta obviedad ya se puede ir demostrando para nuestras mentes escépticas, que yo era una mente escéptica, ¿eh? Yo era científica, 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 y poco a poco fui abriendo mi campo a otras cosas. Entonces, con el sonido podemos, entre otras cosas, porque hay muchísimas diferentes formas de trabajar con sonido, pero armonizar la vibración general y bajar el nivel de estrés cerebral es una de las formas más efectivas. Luego podemos ir en concreto a trabajar con los diapasones Soto, contracturas, puntos gatillo. Hay tratamientos más físicos y otros más holísticos, Yo no digamos. sabía que había distintos tipos de diapasones. Yo solo conozco el que usamos para darnos el la, para cantar o para tocar. Entonces, ¿cómo es esto de los distintos diapasones? ¿Dónde se compran? No sé nada de esto de los diapasones. Pues a ver, lo de los diapasones es, yo siempre, cuando alguien tiene mucho interés y me pregunta, los diapasones es una forma sencilla de acercarse un poco a la sonoterapia de para uno mismo, de sin tener muchos conocimientos, poder tener un diapasón que te ayude a hacerte bien a ti mismo. Entonces, hay diferentes tiendas especializadas en internet, es muy fácil encontrarlos ahora, tú pones diapasón tal y te aparecen pues todos los que lo venden, Amazon, no sé qué, lo que sea, da igual, hay un montón. Y ahí hay menos peligro, como con los cuencos tibetanos, de que sí hay veces que se venden cosas Que no son. efectivamente, y que no tienen los 7 metales preciados, que no están hechos en las condiciones que tienen que estar hechos y que no tienen el peso, ni el grosor, ni el gramaje que tiene que tener un buen cuenco tibetano. Ahí es más complicado. Pero los diapasones es más fácil encontrarlos y es más fácil aplicarlos auditivamente, es activarlo. Mira, me tenía que haber traído uno y aquí ahora mismo no tengo ninguno. Y lo puedes escuchar auditivamente
y lo puedes también poner en una zona en concreto, o en una zona de contractura, en una zona de dolor, en un punto de acupuntura. Claro, para aplicarlo de forma directa, con el método directo, sí que tienes que tener o aplicarlo en una zona de dolor o tener algunos conocimientos, por ejemplo, de acupuntura, para saber dónde tratar y qué tratar. Si lo pongo aquí, estoy tratando intestino grueso, por ejemplo, y me sirve para el dolor de cabeza, para las cefaleas, que están muy ligadas al intestino grueso. Pero claro, esto ya hay que tener un poco más de Claro. conocimiento. Entonces, hay un diapasón que yo, por ejemplo, también recomiendo mucho, que es el 528. ¿Esa es la frecuencia? Sí, 528 hercios, efectivamente. Esta frecuencia, hay muchos estudios y hay mucha información en Internet que se puede obtener fácilmente, que han demostrado su eficacia para estructurar el agua de manera hexagonal, hacer moléculas hexagonales perfectamente armoniosas y formadas. Nosotros somos aproximadamente un 80% de agua, Sí. con lo cual toda nuestra base de formación de elastina, de colágeno, de hidratación de las fascias y los órganos pasa porque nuestro agua esté bien estructurada, que sea de calidad, nuestros líquidos. Este, por ejemplo, sirve para estructurar nuestra propia agua y también para estructurar el agua que bebo. Si lo pongo, lo aplico a una jarra o a un vaso de agua, va a ayudar a estructurar. Y hay un montón de estudios que demuestran cómo se ha analizado con la técnica del doctor Masaru Emoto, el Sí, japonés que analizaba el agua, pues se yo, analiza un agua, se le aplica después el diapasón y se vuelve a ah, analizar y se ve cómo está. por ejemplo, te lo voy a preguntar así básicamente. Yo me sirvo un vaso de agua, ping, le aplico el diapasón y me lo bebo. ¿O es así de instantáneo? Sí, hay que aplicarlo un mínimo de 3 veces y dejar Tres que se veces. extinga el sonido o la Sí. vibración hasta el final. Entonces me conviene hacer una jarra, por ejemplo. Una Por jarra de agua ejemplo, pura, filtrada, lo que sea. Le doy 3 veces y ya tengo. No es que se le va el efecto a la hora. no, Esa agua no, ya no, se no, no. reestructuró. Es efectivamente, una vez que las moléculas de agua están bien estructuradas, Qué ya se, hermoso. se mantiene. Me parece Sí. hermoso. Y es muy sencillo. Esto sí es algo que puede hacer cada uno desde su casa. No hace falta grandes cosas ni grandes conocimientos. Si alguien te lo cuenta, te lo explica. Luego, si tú quieres ahondar y estudiar más, pues hay un montón de estudios que puedes consultar. Pero esto está demostrado, funciona así y nos ayuda a estar mejor, porque si mi agua, mis tejidos y mis líquidos están mejor, también voy a estar mejor yo. Wow, es súper importante y no le hacemos ni caso al agua, a lo que bebemos. Yo por lo Sí, menos veo que estoy haciendo cualquier cosa en ese aspecto. Porque encima sí, estoy ahora viviendo en un sitio que el agua tiene bastante cal y no la estoy ni filtrando. O sea, un claro. horror. Porque voy así como las motos, pero es como que ya, ya me voy a comprar el filtro y el diapasón. Sí. Porque madre mía, ¿qué estoy haciendo ahí Es dentro? muy, muy No sé. importante. Es verdad que no nos damos cuenta de la importancia que tiene la calidad del agua. Sí, Y para mí, yo ya llevo muchos años consumiendo agua mineral y no cualquier agua mineral tampoco, porque no todas tienen la misma calidad, pero es fundamental porque igual que cuido el alimento sólido que entra, pues la parte nutritiva líquida también hay que cuidarla, que sea de calidad. ¿y cómo lo haces? ¿Comprando bidones de agua mineral para Yo casa? compro, yo compro agua mineral. Ok, Siempre tomo agua mineral porque la estuve filtrando un tiempo, pero no terminaba de convencerme. Y ahora, donde vivo ahora, el agua filtrada hay que filtrarla, filtrada se puede tomar, pero yo sigo prefiriendo el agua mineral. vale. En mi caso, prefiero agua mineral. Sigo con lo de la sonoterapia, Dios mío, y después tenemos Sí, que ir a la aromaterapia, es un montón, pero mira, pregunto, si yo me quiero iniciar para decir tener un bienestar, vale, el diapasón 528 para mi agua, fundamental. por ejemplo, sí. Y estaría bueno ir a por un diapasón OM, que es como la frecuencia base, y ya si tengo después tiempo, dinero y voy tal, me puedo comprar otro diapasón para el dolor puntual de espalda o lo que sea, pero ¿cómo sería empezar con esto? Como para Pues, una autoayuda así. pues, la verdad es que me encanta esta pregunta porque yo empecé así. Yo llegué Ah, al mundo de la sonoterapia por un tratamiento que conocí con diapasones que me hicieron y qué tal. Y yo dije, los diapasones, descubrí los diapasones, me quise formar en diapasones y aterricé haciendo toda la formación de terapias energéticas porque yo quería aprender desde abajo, ¿no? Desde el claro. inicio. Y entonces dije, pues lo tengo que comprender todo bien, vamos para adelante. Entonces, sí es verdad que es un mundo muy amplio y sí es verdad que
que hay ciertas cosas que obviamente tiene que hacer un sonoterapeuta, pues es como un fisioterapeuta. Tú te puedes dar un masajito porque te molesta la palma de la mano y te puedes poner un aceitito y darte un masaje que te va a aliviar un montón, pero si hay un problema concreto te va a tener que colocar un osteópata, fisioterapeuta o lo que sea, ¿no? Sí. Pues es lo mismo. Al final, un profesional de la sonoterapia va a saber leer qué ocurre en tu cuerpo y qué herramientas, y va a tener muchas más herramientas para poder trabajar con el sonido y la vibración, para armonizar la vibración de tus órganos. Por ejemplo, aquí esto es impensable, pero en Indonesia, en los hospitales se trabaja con diapasones. El neumólogo tiene diapasones en la afinación del pulmón, el cardiólogo en la afinación del corazón, porque cada uno de nuestros órganos tiene una frecuencia vibracional concreta. Y por simpatía se puede ayudar a que cuando un órgano está en enfermedad se va de su vibración natural, si le acercas una vibración que es la suya natural, por simpatía vuelve a empezar a vibrar en salud. Entonces, esto los neumólogos, tengo una compañera que su padre es médico en Indonesia y él trabaja con diapasones habitualmente. Aquí ni se conoce que esto existe. No se conoce, pero la realidad es que esto puede ayudar a evitar determinados tratamientos invasivos, como la cirugía, que es maravillosa y que cuando no queda otra y hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero que a veces nos la podemos evitar, pero nadie nos cuenta que se puede evitar. Entonces, los diapasones son una forma fácil. Como te decía, hay un montón de herramientas, muchas, el gong, la voz, el tambor chamánico, muchísimos. Es que hay muchísimos instrumentos que nos ayudan para armonizar, porque al final son herramientas. Nuestro ser es un ser que de por sí está en salud y cuando la tengo que mantener, tengo muchas herramientas y cuando se va también puedo armonizarla. Y una de las herramientas es el sonido, porque somos pura vibración, porque nosotros somos seres vibracionales. Entonces, el sonido tiene unas vibraciones que nos ayuda a armonizar las nuestras propias. Cuando no sé por dónde tirar, pues me voy a un sonoterapeuta que me haga una terapia de sonido y que me ayude. Y si quiero mantener mi vibración, pues sí que puedo tener un OM y un 528. Para mí son como, pues Los eso. comodines para empezar. Sí, como los más importantes, los más versátiles y fáciles de adquirir también. Qué maravilla, Beatriz, de verdad que yo no tenía ni idea de esto, me parece un mundo maravilloso por conocer y me voy a comprar los diapasones corriendo. Es maravilloso. Qué lindo.